¿Alguna vez has sentido que en los lugares más tranquilos se esconden los secretos más oscuros? En 1994, la pequeña ciudad de Navojoa, en el sur de Sonora, México, fue escenario de una historia que aún hoy provoca escalofríos. Un caso tan aterrador que muchos habitantes prefieren no hablar de él, temiendo que mencionar su nombre despierte algo que debería permanecer dormido. Esta es la historia de un policía retirado, un hombre aparentemente honorable, respetado por su comunidad, pero que ocultaba un secreto inimaginable bajo su casa. Un sótano donde el silencio olía a muerte, un lugar donde los cuerpos no descansaban, sino que se pudrían lentamente, formando una colección macabra que desafía toda comprensión humana. En este video descubrirás los detalles del caso que estremeció a todo México. ¿Qué llevó a un hombre que alguna vez protegió a la gente a convertirse en un monstruo? ¿Qué horrores se escondían en las profundidades de su hogar? Y lo más perturbador, ¿cuántas víctimas nunca fueron encontradas? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás por escuchar no es ficción, es una de esas historias reales que te hacen dudar de todos a tu alrededor. Dale me gusta si te atreves a seguir hasta el final y déjame en los comentarios, ¿qué harías si descubrieras que tu vecino guarda cuerpos en su sótano? Prepárate, porque lo que ocurrió en Navojoa en 1994 no fue un simple crimen, fue la manifestación del horror en su forma más humana. Navojoa siempre había sido una ciudad tranquila, las calles polvorientas, las casas bajas y el sonido constante de los grillos en las noches daban una sensación de paz que pocos lugares en el norte de México podían presumir. Pero en el verano de 1994, esa calma comenzó a romperse con algo tan sutil como inquietante. La gente empezó a desaparecer. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. En una comunidad donde todos se conocían, era común que alguien se mudara sin avisar o que los rumores se adelantaran a los hechos. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, los casos se acumularon. Un joven mecánico que nunca llegó a casa después de su turno, una mujer que salió a vender pan y jamás regresó, y un anciano que desapareció tras cobrar su pensión. La policía local, desbordada y confundida, comenzó a investigar sin resultados, pero lo más extraño era que no había señales de violencia, ningún cuerpo, ningún rastro, ninguna pista. Era como si la tierra misma se los hubiera tragado. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Algunos vecinos hablaban de luces extrañas durante la noche, otros aseguraban haber escuchado gritos apagados, provenientes de una vieja casa al final de la calle Obregón, una vivienda que todos conocían, pero en la que casi nadie se atrevía a entrar. Pertenecía a don Ramiro Álvarez, un exagente de policía retirado hacía más de una década. Los más viejos del barrio lo recordaban como un hombre serio, disciplinado, con una reputación impecable. Pero también había algo en él que resultaba inquietante. Caminaba solo, siempre de noche, y evitaba el contacto con los demás. Su casa, de muros gruesos y persianas cerradas, parecía absorber la luz del sol. En el mes de agosto, los rumores se transformaron en miedo. Un olor nauseabundo comenzó a extenderse por el vecindario, un hedor tan intenso que los vecinos se quejaban de náuseas. Los perros ladraban sin parar frente a la casa del ex policía, y las moscas se acumulaban en las ventanas. Una vecina, doña Teresa, fue la primera en llamar a las autoridades. Dijo que no podía dormir por el olor y que estaba convencida de que algo muerto había dentro. La policía acudió sin mucha convicción, pensando que encontrarían un animal en descomposición. Pero lo que descubrieron aquella noche superó cualquier pesadilla. Cuando derribaron la puerta del sótano, una oleada de aire podrido golpeó a los oficiales. Las linternas temblaron en sus manos al iluminar lo que había allí abajo. Era un cuarto improvisado con paredes cubiertas de humedad, y en el centro, lo impensable, restos humanos, amontonados, parcialmente momificados por el calor del desierto. Así comenzó el caso que haría temblar a todo Navojoa, el caso del policía retirado que coleccionaba los cuerpos podridos de sus víctimas en el sótano. A simple vista, don Ramiro Álvarez era el reflejo de la respetabilidad. Había servido más de 20 años en la fuerza policial de Navojoa y, según sus antiguos colegas, fue un agente meticuloso, discreto y eficiente. Nunca levantó la voz, nunca fue sancionado y rara vez
se le veía fuera del uniforme. Cuando se jubiló, muchos pensaron que se dedicaría a cuidar su pequeño jardín o a pescar en el río Mayo, como hacían los otros veteranos. Sin embargo, Ramiro nunca fue como los demás. Vivía solo en una casa antigua heredada de sus padres, una construcción amplia pero sombría, con persianas siempre cerradas y un patio lleno de maleza. Los niños del barrio la llamaban la Casa de los Ecos, porque juraban escuchar voces cuando pasaban frente a ella. Ramiro salía poco, y cuando lo hacía siempre de noche. Caminaba despacio, con una linterna en la mano, y su sombra se alargaba entre las calles silenciosas. Algunos vecinos lo saludaban con respeto, aunque pocos se atrevían a conversar con él. «Buen hombre, solo un poco raro», decían. Otros, especialmente los más jóvenes, sentían una incomodidad difícil de explicar. Algo en su mirada, fría y distante, provocaba un escalofrío que costaba disimular. En los años posteriores a su retiro, Ramiro desarrolló una obsesión peculiar. Coleccionaba objetos policiales. En los mercados de segunda mano, compraba esposas viejas, insignias oxidadas, uniformes antiguos, incluso fotografías de escenas del crimen. Decía que era su manera de mantener viva la memoria del servicio. Pero con el tiempo, su colección se tornó más oscura. Entre los objetos comenzaron a aparecer piezas extrañas, frascos con líquidos turbios, huesos pequeños y recortes de periódicos sobre asesinatos sin resolver. Los pocos que habían entrado a su casa, plomeros, inspectores de gas o repartidores, coincidían en que el ambiente allí era sofocante. Un olor a humedad mezclado con algo que no sabían identificar, un silencio tan pesado que hacía difícil respirar. En las paredes, retratos viejos de Ramiro con compañeros de la policía, todos con la misma expresión tensa. Y en una esquina del pasillo, un crucifijo torcido que parecía observar a quien pasara frente a él. Ramiro tenía rutinas estrictas. Cada mañana se levantaba a las 6, preparaba café y salía al porche con un cuaderno en el que anotaba cosas que nadie entendía. Números, nombres, fechas. Luego desaparecía en el interior de la casa por horas. Los vecinos creían que dormía o leía, pero lo cierto es que bajaba al sótano. Allí pasaba la mayor parte del día, trabajando en lo que él llamaba su proyecto personal. Una tarde, un muchacho que vendía pan se atrevió a tocar la puerta. Ramiro lo recibió con una amabilidad forzada y compró 2 piezas. Mientras el joven se alejaba, juró escuchar algo desde el interior de la casa, un gemido ahogado, un golpe seco, y luego un silencio total. Nadie le creyó. Con el paso de los meses, Ramiro comenzó a comportarse de forma más errática. Algunos lo vieron hablando solo en la plaza, mirando al vacío. Otros decían que lo escuchaban susurrar frases religiosas mientras caminaba hacia su casa. En el mercado, una mujer recordaba cómo una vez le compró carne y la olfateó durante varios segundos antes de guardarla en una bolsa negra. Pero lo más perturbador eran sus visitas nocturnas al cementerio local. Varios vecinos lo vieron cruzar el portón después de la medianoche, portando una linterna y una pala. Cuando se le preguntó, dijo que ayudaba al sepulturero en tareas de mantenimiento. Nadie quiso comprobarlo. Lo que nadie sabía era que, bajo el suelo de su casa, su retiro se había convertido en su laboratorio del horror. Allí, Ramiro daba rienda suelta a un impulso que había reprimido durante años de servicio, el deseo de controlar la muerte. No se conformaba con investigar crímenes, quería entenderlos, tocarlos, poseerlos. Durante sus años como policía, había sido testigo de incontables escenas macabras. Veía los cuerpos, los estudiaba, y se preguntaba qué se sentía estar tan cerca de la frontera entre la vida y la putrefacción. Al jubilarse, ya no tenía acceso a esos horrores, y para él, la ausencia se volvió intolerable. De esa necesidad enfermiza nació su secreto. En los años posteriores, cada desaparición en Navojoa fue un eco de su obsesión. Ramiro elegía cuidadosamente a sus víctimas, personas solas, marginadas, sin familia cercana. Los atraía con alguna excusa, una oferta de trabajo, una promesa de ayuda, y luego los conducía a su casa. Lo demás lo haría el silencio. Nadie lo sospechaba, porque ¿quién iba a creer que un ex policía, un hombre de uniforme, era el mismo que ocultaba una colección de cuerpos en descomposición bajo sus pies? La noche del 17 de agosto de 1994 quedó grabada para siempre en la memoria de Navojoa.
El hedor que invadía la calle Obregón ya era insoportable. Las moscas se agolpaban en las ventanas de la casa de don Ramiro, formando una capa negra que vibraba con un zumbido constante. Los vecinos, cansados de esperar una respuesta, exigieron la intervención de la policía. Fue entonces cuando 3 agentes, entre ellos un joven recién ingresado a la fuerza, se acercaron al portón oxidado. Golpearon varias veces, pero nadie respondió. Dentro, solo se escuchaba un leve murmullo, algo entre un suspiro y un crujido. Cuando decidieron entrar, el aire cambió. Una ola de calor y putrefacción los envolvió como si la casa misma respirara muerte. El piso estaba cubierto de polvo y en el pasillo se notaban manchas oscuras que parecían haber sido limpiadas una y otra vez. Las cortinas estaban cerradas, el ambiente cargado, y cada paso resonaba con un eco que aumentaba la tensión. Uno de los agentes, siguiendo el rastro del olor, notó una rendija bajo una puerta de metal al fondo de la cocina. Al abrirla, descubrió una escalera que descendía hacia un sótano húmedo y mal iluminado. Bajaron lentamente, con las linternas temblando entre sus manos. Lo que encontraron abajo rompió su cordura. En el centro del sótano, sobre una mesa de madera, había lo que parecía ser un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. A su alrededor, frascos con líquidos amarillentos contenían fragmentos, dedos, ojos, trozos de piel. En las paredes, fotografías Polaroid mostraban los rostros de personas desaparecidas. Algunos estaban sonriendo, otros con expresión de terror, como si hubieran comprendido en el último instante lo que iba a sucederles. El oficial más joven vomitó en el suelo. El olor era tan denso que se podía saborear. Un segundo cuerpo estaba recostado contra la pared, cubierto con una sábana vieja. Cuando uno de los agentes la levantó, reveló un cadáver momificado por el calor, con el rostro retorcido y las manos atadas. Cerca, un cuaderno abierto mostraba anotaciones meticulosas, fechas, nombres, lugares. Era un registro frío y detallado de cada víctima. Mientras los agentes trataban de procesar la escena, un sonido proveniente del fondo del sótano los paralizó. Era un quejido débil, casi imperceptible. Al iluminar con las linternas, encontraron una puerta de metal medio cerrada. Al abrirla descubrieron algo que ninguno de ellos pudo olvidar. Una mujer viva, encadenada, con los ojos enrojecidos por el llanto y la piel marcada por las cuerdas. Apenas podía hablar. Entre sollozos, solo repetía una frase. Él me dijo que iba a cuidarme, que era policía. En ese momento uno de los agentes corrió hacia el teléfono de la sala para pedir refuerzos. Afuera, los vecinos comenzaron a aglomerarse, atraídos por los gritos. Nadie podía creerlo. Don Ramiro, el hombre que alguna vez había patrullado esas mismas calles, era el responsable de las desapariciones que aterrorizaban la ciudad. Minutos después, llegó la unidad de investigación forense. Los peritos ingresaron con máscaras y guantes, y el sótano se convirtió en un infierno de luces, flashes y murmullos. Los cuerpos hallados estaban en distintos estados de conservación, algunos claramente recientes, otros reducidos casi a huesos. Había evidencias de que Ramiro intentaba preservar los cadáveres utilizando métodos rudimentarios: sal, formol e incluso congelación parcial con hielo industrial. Su obsesión era mantenerlos presentes, como si no soportara dejarlos ir. En una habitación contigua hallaron algo aún más perturbador: un viejo tocadiscos y cintas con grabaciones de voz. En ellas se escuchaba la respiración de Ramiro, rezando mientras hablaba con los cuerpos. Les decía que eran su familia, que ahora estaban a salvo, que nadie los lastimaría nunca más. Su voz sonaba calma, casi paternal. Cuando finalmente lo arrestaron, Ramiro no ofreció resistencia. Se limitó a mirar a los agentes con una serenidad que helaba la sangre. «No entienden», murmuró. «Yo los cuidaba». Esa frase se repetiría una y otra vez durante el interrogatorio, como un eco que aún hoy muchos en Navojoa dicen escuchar en sueños. Los periódicos locales titularon al día siguiente: «El coleccionista del sótano, ex policía detenido por asesinatos y profanación de cadáveres». La noticia recorrió México entero, y con ella una pregunta que sigue sin respuesta: ¿Ramiro era un monstruo o un hombre que había perdido su mente en el abismo del horror que alguna vez juró combatir?
Cuando las autoridades comenzaron a inspeccionar cada rincón de la casa de Ramiro Álvarez, comprendieron que no estaban ante un crimen común. Aquel sótano no era solo el escenario de un horror inimaginable, era un santuario macabro, cuidadosamente diseñado para un propósito que solo existía en la mente enferma de su dueño. Las paredes, cubiertas con láminas metálicas oxidadas, tenían marcas de uñas. En una esquina una lámpara oscilante iluminaba una mesa de disección improvisada, hecha con una vieja puerta de madera. A un costado, estantes repletos de frascos con líquidos amarillentos contenían fragmentos de piel, dientes y cabellos organizados con etiquetas. Las víctimas estaban numeradas, clasificadas, como si cada una formara parte de un catálogo personal. El olor era insoportable, una mezcla de formol, sangre seca y carne podrida. Ni los agentes con experiencia en homicidios podían soportarlo por mucho tiempo. Algunos salían a tomar aire y regresaban pálidos, temblando, mientras otros simplemente vomitaban en el patio. Uno de ellos comentó después que era como estar dentro de la boca de la muerte. En el centro del sótano se encontraba lo que Ramiro llamaba el corazón, una vitrina de cristal sucio con 3 cuerpos sentados, vestidos con ropa limpia, acomodados como si fueran maniquíes. Un hombre joven, una mujer mayor y un niño. Frente a ellos, 3 sillas vacías. Los forenses dedujeron que Ramiro cenaba con ellos, hablándoles como si fueran su familia. Sobre la mesa había platos con restos secos de comida, velas derretidas y un viejo retrato de un matrimonio con un niño en brazos, su esposa y su hijo, muertos años atrás en un accidente automovilístico. Ese detalle cambió la interpretación del caso. Se descubrió que, tras la pérdida de su familia, Ramiro sufrió una crisis profunda. Intentó suicidarse y fue internado brevemente en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, gracias a su reputación y contactos dentro de la policía, fue dado de alta sin supervisión. Desde entonces, su mente se sumergió en una oscuridad silenciosa que nadie detectó. Entre las pertenencias halladas en el sótano, encontraron un cuaderno grueso titulado Manual de Preservación Espiritual. En él, Ramiro describía un método que combinaba prácticas religiosas, técnicas de embalsamamiento y rituales improvisados. Creía que, conservando los cuerpos, el alma de sus víctimas permanecía cerca, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La carne se va, pero el espíritu se queda, escribió en una página manchada de sangre. El análisis forense reveló que algunas víctimas habían sido asesinadas mediante sedantes antes de morir, mientras que otras fueron mantenidas con vida durante días, sufriendo una lenta agonía. Ramiro registraba cada fase de la descomposición como si se tratara de un experimento. Usaba frascos con sales, hielo industrial y ventiladores para ralentizar el proceso. Era un intento torpe pero metódico de conservar la muerte. Los investigadores también hallaron una cámara de video antigua. En las cintas se veían escenas breves. Ramiro hablando frente a la cámara, grabando su voz mientras mostraba los cuerpos, como si estuviera enseñando una lección. En una de ellas, se le escucha decir con calma: «Ellos no me abandonan, ellos me entienden. Ustedes allá arriba no saben lo que es el silencio». Las imágenes se filtraron extraoficialmente y circularon entre los oficiales durante años, alimentando la leyenda del sótano del infierno. Se decía que quienes las vieron no pudieron volver a dormir con normalidad. Una de las últimas pruebas descubiertas fue una serie de recortes de periódico pegados en una pared. Todos eran sobre personas desaparecidas. Al lado de cada nombre, Ramiro había anotado frases en tinta roja. «Ahora está conmigo, ya no sufre». No la escucharon, pero yo sí. El sótano fue sellado por las autoridades después del operativo, pero algunos testigos afirmaron que, semanas más tarde, los olores persistían, como si el lugar mismo estuviera impregnado de lo que allí ocurrió. Los obreros que participaron en la limpieza juraron haber escuchado susurros, lamentos e incluso risas apagadas que provenían del interior. El caso dejó una marca indeleble en los investigadores. Uno de ellos, años después, confesó en una entrevista: «Nunca sentí miedo de los muertos, hasta que conocí los de Ramiro Álvarez, porque él no los veía como cuerpos, los veía como compañía». Así nació el mito del coleccionista de Navojoa, el expolicía que, incapaz de soportar la soledad, construyó en su propio hogar
un museo de la muerte. Cuando el caso de Ramiro Álvarez llegó a los tribunales, la nación entera observó con morbo y espanto. La sala estaba repleta. Periodistas, curiosos, excompañeros de la policía y familiares de las víctimas. Todos querían ver el rostro del hombre que había transformado su hogar en un mausoleo viviente. Pero Ramiro, sentado en silencio, no parecía un asesino. Vestía prolijamente, el cabello peinado hacia atrás y el rostro inexpresivo. Su mirada, sin embargo, era algo imposible de olvidar, una mezcla de calma y vacío absoluto. Durante el juicio, los psiquiatras forenses presentaron diagnósticos contradictorios. Algunos afirmaban que sufría de psicosis disociativa, producto de un trauma no tratado tras la muerte de su familia. Otros sostenían que se trataba de un narcisista depredador, plenamente consciente de sus actos. Lo cierto es que Ramiro respondía a cada pregunta con serenidad perturbadora. Cuando el juez le preguntó por qué había hecho todo aquello, respondió simplemente: «Ellos estaban solos, y yo también». Aquella frase quedó grabada en los titulares. La prensa lo bautizó como «el coleccionista del silencio», un apodo que sonaba más poético que monstruoso y que solo alimentó el mito. Mientras tanto, los investigadores continuaban encontrando pruebas. Más restos óseos enterrados bajo el patio, fragmentos de ropa quemada en el horno y mensajes escritos en las paredes con tinta negra. La muerte no es el final, es el retorno. El juicio se extendió por meses. Los testimonios de los peritos estremecían a todos. Relataron cómo Ramiro había recreado escenas familiares con los cadáveres, cómo los peinaba, les cambiaba la ropa y hablaba con ellos durante las comidas. Incluso les escribía cartas, pidiéndoles perdón por haberlos traído demasiado tarde. Su defensa argumentó insanidad mental, pero los jueces no aceptaron el recurso. El 29 de noviembre de 1995 fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La prisión de Hermosillo se convirtió en su nuevo hogar. Allí, Ramiro se mantuvo aislado, escribiendo constantemente en pequeños cuadernos que nunca quiso compartir. Los guardias aseguraban que pasaba horas mirando la pared, murmurando nombres que nadie reconocía. En las noches, algunos decían escuchar una voz grave que cantaba viejas canciones militares desde su celda y, según los registros, nunca pidió visitas, ni siquiera cuando su salud empezó a deteriorarse. Murió en 2001, oficialmente por un paro respiratorio, pero su muerte no trajo paz. En Navojoa, su casa fue demolida por orden municipal, aunque los vecinos aseguraron que el olor a descomposición jamás desapareció del terreno. Quienes vivían cerca contaban que por las noches se escuchaban golpes bajo la tierra y que las luces de las casas más cercanas parpadeaban sin razón. Algunos obreros que participaron en la demolición se negaron a volver al lugar, afirmando que escucharon una voz masculina susurrar: «No los toques, son míos». Con los años, la historia de Ramiro se convirtió en leyenda urbana. Los padres la contaban a sus hijos para asustarlos. «No camines solo por la noche, o el coleccionista te llevará al sótano». Sin embargo, más allá del mito, persistía la pregunta que nadie podía responder. ¿Ramiro fue producto de la maldad o del abandono? Muchos expertos concluyeron que su descenso a la locura fue lento, casi imperceptible. Un hombre condecorado, olvidado por el sistema, que perdió a su familia y fue devorado por la soledad. Un símbolo trágico de cómo el dolor, si no se enfrenta, puede transformarse en monstruo. Otros, sin embargo, aseguraban que algo más oscuro lo guiaba. En los diarios encontrados tras su arresto, aparecían oraciones y símbolos que no pertenecían a ninguna religión conocida. Ramiro escribía sobre voces que lo llamaban desde abajo y presencias que exigían compañía. Algunos investigadores creyeron que estaba delirando. Otros no estaban tan seguros. Hoy, 3 décadas después, el caso sigue siendo un tema prohibido en Navojoa. Nadie quiere hablar del expolicía que convirtió su casa en un templo de los muertos. Pero los más viejos aún recuerdan el olor, el miedo y las noches sin sueño. Dicen que cuando el viento sopla desde el sur, se escuchan pasos arrastrándose bajo el suelo y un murmullo tenue repite una palabra: familia. Y así terminó la historia del hombre que juró proteger la vida y terminó venerando la muerte. A veces, las historias más aterradoras no nacen de la imaginación,
sino de la realidad. Lo ocurrido en Navojoa en 1994 no fue simplemente un crimen. Fue un espejo de lo que el alma humana puede llegar a ser cuando el dolor se transforma en obsesión. Ramiro Álvarez no fue un demonio venido del infierno. Fue un hombre común, un servidor público, un padre que perdió todo. Pero dentro de ese vacío nació algo mucho peor que la muerte, la necesidad de poseer lo que ya no podía amar. Tras su arresto, las autoridades intentaron borrar las huellas de su locura, sellar el caso, destruir su casa. Pero hay cosas que no se destruyen con un mazo ni con un informe judicial. Hay heridas que permanecen, no en los muros, sino en la memoria colectiva. En Navojoa la gente todavía evita pasar por el terreno baldío donde se alzaba su casa. Algunos cruzan la calle al llegar a esa esquina, otros aceleran el paso y murmuran una oración. Dicen que el aire se vuelve más pesado, que el silencio se espesa, y que si uno escucha con atención, aún se oyen respiraciones débiles bajo la tierra. Con los años, investigadores, periodistas y curiosos intentaron explicar lo que pasó. Algunos lo llamaron el caso más perturbador de la historia moderna de Sonora, otros lo calificaron de mito urbano exagerado. Sin embargo, los expedientes judiciales existen, los testimonios son reales, y los restos hallados siguen en los registros forenses. Nadie puede negar que algo espantoso ocurrió allí. Lo que sigue siendo un misterio es por qué. ¿Fue la locura? ¿Fue el trauma? O tal vez, como muchos sospechan, algo se apoderó de él en esos años de soledad. Hay quienes aseguran que Ramiro practicaba rituales de comunicación con los muertos, intentando atraer a su esposa e hijo desde el más allá, y que, en su desesperación, abrió una puerta que nunca logró cerrar. Los psicólogos dicen que la mente humana puede crear realidades paralelas para soportar el dolor, pero a veces esas realidades se vuelven tan poderosas que consumen al individuo por completo. Ramiro no solo perdió su razón, perdió su humanidad, y en su intento por recuperar lo que amaba, terminó rodeado de muerte. Hoy, el coleccionista de Navojoa es más que un recuerdo, es una advertencia. Nos recuerda que los monstruos no siempre tienen colmillos ni garras. A veces usan uniforme, saludan con cortesía y viven al final de la calle. Y lo más aterrador es que podrían estar observándote en este momento. Así terminamos esta historia real, un caso que marcó para siempre a una ciudad y dejó una pregunta que aún flota en el aire. ¿Qué tan lejos podría llegar una persona para no sentirse sola? Si llegaste hasta aquí, eres valiente. Dale me gusta a este video si sobreviviste al relato y suscríbete para más historias reales que te pondrán los pelos de punta. Déjame en los comentarios, ¿crees que Ramiro fue un enfermo o un poseído por algo que no comprendemos? Recuerda, cada semana traemos nuevos casos, testimonios y leyendas donde la realidad supera al miedo, porque aquí, en este canal, el horror nunca duerme.